agua. Bien, empezamos el tema 5, que es el último de equilibrio fases. En el que vamos a ver los sistemas que nos faltan, que son el sólido líquido y líquido líquido. El concepto de solubilidad de sólidos en líquidos, las curvas de enfriamiento, los diagramas de fases, para el sólido líquido, una aplicación interesante. Aquí tenemos los diagramas de fase para el líquido líquido. Supongamos que tenemos un sólido y entonces lo ponemos en contacto con un líquido. Entonces, si el sólido tiene cierta solubilidad, con el tiempo se alcanzará un equilibrio. Si se disuelve todo, pues añadimos más, ¿o no? Para que se alcance un equilibrio en el que tenemos la sustancia A sólida y la sustancia A disuelta. Bien, pues una disolución saturada es una disolución que tiene la misma concentración de un soluto que la que está en equilibrio con el soluto sólido, y esto para un valor determinado de presión y temperatura. Cuando varía la presión y la temperatura, podrá variar este punto de saturación, ¿de acuerdo? Y la solubilidad del soluto es la composición de una disolución saturada a una presión y temperatura. Es la máxima cantidad de soluto disuelto en una cantidad de disolvente a una presión y temperatura. Voy a utilizar la pizarra para explicar una cosa con más detalle que lo que viene en la presentación. A ver, tenemos una reacción, tenemos un equilibrio en el que A sólido está en equilibrio con A disuelto. Bueno, pues cuando se alcance el equilibrio, los potenciales químicos de A en las dos formas se igualarán. Entonces tendremos que el potencial químico de A en la disolución será igual al potencial químico de A en el sólido. Si recordamos el tema 2, el potencial químico era el potencial químico de A en estado de referencia. Vamos a descomponer este, ¿de acuerdo? Más RT por el logaritmo newtoniano de la fracción molar de A en el líquido, ¿de acuerdo? Y esto era igual, es igual a este otro potencial químico, que será el potencial químico de A en el sólido más RT por el newtoniano, será. Aquí pone newtoniano de la fracción molar de A en el sólido. Pero la fracción molar de A en el sólido, si es un sólido puro, será 1. ¿De acuerdo? Será 1. Entonces, esto vale 1 y esto vale 0. ¿De acuerdo? Si definimos delta G a este proceso como la diferencia entre el potencial químico de A en la disolución menos el potencial químico de A en el sólido en condiciones estándar, pues si ahora despejamos el newtoniano de esta fracción molar, te dará lo mismo que A de X, fracción molar de A en el líquido, pues será igual a menos este delta G de aquí,
partido por RT, ¿de acuerdo? Pues, si esta ecuación la derivamos respecto de la temperatura, nos quedará que la derivada parcial del castellano de x obtengo la del líquido respecto de... No, vale. Bueno, sí. Respecto a la temperatura, vamos a abajo. ¿Vale? Esto será, tenemos la derivada de un cociente, ¿de acuerdo? O sea, ¿cuál es la derivada del cociente? Era la derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador partido por el denominador al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces eso será menos porque aquí hay un menos, ¿de acuerdo? Derivada de g, bueno, de delta g. Respecto a la temperatura por el denominador RT y ahora menos el numerador por la derivada del denominador. Es menos, pero como que hay un menos, nos queda más. Delta G y la derivada de RT respecto de T es R, ¿de acuerdo? Y aquí queda el denominador al cuadrado. R al cuadrado y al cuadrado. Vale, fijaos que aquí esta R con esta R y con este cuadrado se va. Y nos quedará. Ah, bueno, y otra cosa. Si recordamos el tema, en el tema 2, veíamos que esto tenía una expresión concreta, ¿de acuerdo? Teníamos que derivada de delta G derivada de esta G respecto de la temperatura era igual a menos la variación de entropía, ¿de acuerdo? Ya tenemos las variantes de futuro, ¿vale? Con esto lo veíamos el tema 2. Pues ahora, si sustituimos esto aquí, pues, bueno, esto no sigue la secuencia lógica, sino que la simétrica, ¿de acuerdo? Entonces esto será delta S por 0 por T, ¿vale? Por la T, ¿de acuerdo? Y ahora más delta G dividido por RT cuadrado. Vale. Pero si recordamos la definición de energía libre, energía libre es entalpía menos T por delta S, pues T por delta S se nos va. Entonces queda la entalpía dividido por RT cuadrado. ¿Bueno? No sé si era el mío o... No sé, yo ahora. Bueno. Vale, pues tenemos esto. Entonces, a ver, esto nos recuerda a algo. Esto es como la ecuación de Clapeyron, en la que en vez de presión tenemos fracción molar. Podemos reescribirla como derivada parcial el líquido partido por la derivada, o sea, respecto al ingreso de la temperatura, sería igual a delta H partido por R, ¿de acuerdo?
Es decir, que si representamos el neperiano respecto del inverso de la temperatura, la pendiente nos dará esto. Bueno, de hecho menos, ¿de acuerdo? Porque es respecto del inverso. Bueno, el caso es que, sí. Nos falta un cuadrado de la temperatura. Arriba, la del volumen de... ¿Aquí? Sí. No, porque lo que despejamos es esta RT, pasa dividiendo. Porque dices que hay un cuadrado. Aquí no, aquí no, eso es así. ¿Vale? Vale, eso tampoco tiene mayor importancia, ¿no? Que es una planta similar a la que veíamos. Bueno, lo que me interesa destacar es que en el equilibrio que he escrito, lo primero de todo, podemos, por la ley de Hess, podemos asimilarlo a dos procesos que serían A sólido en equilibrio en A líquido y A líquido en equilibrio con A disuelto. De acuerdo, teníamos un primer caso en el que se disgrega y un segundo caso en el que se disuelve o se mezcla. Entonces, a esto correspondería la entalpía de fusión y a esto correspondería la entalpía de mezcla. La entalpía de mezcla, ¿vale? Bien, pues cuando tenemos una... A ver, si os dais cuenta de esto, con la ley de Hess es lo mismo que sólido en equilibrio con disolución, ¿de acuerdo? Bueno, pues si tenemos una disolución ideal, recordad que en una disolución ideal tenemos que las interacciones entre las moléculas de las dos sustancias A y B son las mismas que las interacciones que hay entre las sustancias de A, o sea, entre las moléculas de A o las moléculas de B. Entonces eso quiere decir que la entalpía de mezcla es cero. O sea, si es una disolución ideal, ¿vale? Delta H de mezcla es igual a cero. ¿Vale? Cuando disolvemos agua, o sea, cuando disolvemos agua con más agua, no hay entalpía. ¿De acuerdo? Pues esto sería el caso de disolución ideal. Bueno, pues, volviendo aquí. Esta es la disolución que hay, la disolución. Esta es la fórmula que hemos obtenido aquí, ¿de acuerdo? Si ahora la integramos, pues da este resultado, esta integral. Pero si la integramos entre dos límites, lo que obtenemos es una expresión que es análoga a Clausius-Clapeyron. Lo único que se diferencia es que donde Clausius-Clapeyron pone presión, aquí ponemos factor molar. Y aquí, pues es la entalpía de disolución, porque estamos en un equilibrio de disolución. Bien. Si estamos en un equilibrio de disolución en el que tenemos A saturada en equilibrio con A sólida, esta fracción molar que tenemos aquí será la solubilidad, porque estamos en el equilibrio. Esta fracción molar que tenemos aquí valdrá 1, como hemos dicho. Y puesto que la entalpía de disolución sería igual a la de fusión más la de mezcla y la de mezcla vale 0, pues entonces aquí pondríamos la entalpía de fusión. ¿De acuerdo? Como estamos en equilibrio, o sea, como estamos utilizando este equilibrio, se corresponde con el denominador que sería sólido, aquí pondríamos la temperatura de fusión. ¿De acuerdo? Y aquí pondríamos otra temperatura que sería la temperatura a la que medimos esa solubilidad. Vamos a verlo para que sea más claro como ¿una duda? No, es que no había escuchado bien cuando el X2 partido de X1 se correspondía con la solubilidad. ¿Esto? Sí. Ya tenéis claro, ¿no? X2 es la concentración de A saturada y el denominador de X1 la concentración de A que es
1 es un sólido. Aquí. Entonces, darle esto. Aquí lo puede hacer descompactar. Sí. Voy a compartirla. Así de pantalla. Para que se vea esto, ¿dónde está la fórmula esta que hemos dicho? En la que esto es decir, esta es la nano que os expliqué hoy. Entonces ponemos aquí la concentración en el equilibrio que será la solubilidad. Esto hemos dicho que vale 1 y este hemos dicho que la disolución es la difusión más la de mezcla, que la de mezcla es 0. Por lo tanto, queda esta relante. Ahora vamos a hacer este problema. Dice, la temperatura de difusión es una aplicación directa de lo que acabamos de ver. La temperatura de difusión del sólido A, menos la masa molecular, es de 104 grados Celsius y su calor de fusión 3,75 kilocalorías por metro. Suponiendo comportamiento ideal, ¿cuántos gramos de A se disolverán en 100 gramos de disolvente de 25 grados? Entonces tenemos que calcular la solubilidad a 25 grados. Tenemos los resultados, ¿de acuerdo? Voy a cambiar ahora a la pizarra. Vale, el problema 5.9, pues copiamos la fórmula, lo venimos empleando de la solubilidad es igual a la entalpía 2 en la de sub f, teniendo en cuenta que no es formación sino difusión, ¿de acuerdo? Partido por R, este sería 2 partido por la temperatura de difusión, y el otro partido por las temperaturas de trabajo, que en este caso son 25 grados. Entonces sería lo mismo de la solubilidad que nos pregunta a 25, le llamo x sub 25 es igual a los 3.750 calorías por mol dividido por 2 calorías por mol, y esto sería compartido por la temperatura de fusión. Entonces, hay la 104, que será 377 Kelvin, menos 2 partido por 298 Kelvin, que son los 25 grados. Entonces sale despejando solubilidad de 25 grados, sale 0,75. ¿De acuerdo? Vale, no nos queremos los decimales, pero los ponemos, ¿vale? Los ponemos todos. Esto es igual al número de moles de A partido por el número de moles de A más el número de moles de B. Entonces podemos trabajar un poco esa expresión para que sea más fácil despejar luego. Y entonces esto es igual, si dividimos por el número de moles de A, esto es igual a 1 partido por 1 más número de moles de B partido por número de moles de A. ¿De acuerdo? Y esto es igual a 1 partido por 1 más el número de moles de B será 100 gramos partido por 80 gramos por mol dividido por el número de moles de A, que será la masa de A, que es nuestra incógnita, partido por los 120
gramos por mol. ¿De acuerdo? Y si despejamos esto, pues entonces queda una masa de agua sería pues 55 gramos. ¿De acuerdo? Ahora lo resto. Ahora vamos a ver el concepto de curvas de enfriamiento. Bien, vamos a ver equilibrio líquido-sólido cuando tenemos dos sólidos no miscibles y en cambio cuando son líquidos son miscibles. ¿De acuerdo? Bien. A ver, imaginemos que inicialmente tenemos solamente uno de los componentes de la mezcla, A, ¿de acuerdo? Imaginemos que partimos de una temperatura más o menos elevada y vamos a ver qué sucede cuando la temperatura va descendiendo. Tenemos aquí tiempo, esto es tiempo. Por primera vez aparece el tiempo en la asignatura, pero es de una manera accesoria, digamos que no juega un papel fundamental, sino un papel auxiliar. Cuando lleguemos a cinética veréis que ahí sí que el tiempo es fundamental, simplemente es un recurso. ¿De acuerdo? Muy bien, pues esto nada, con el tiempo irá disminuyendo la presión, irá disminuyendo la temperatura del líquido hasta llegar a la temperatura de solidificación, en la que aparecerán los primeros cristales sólidos de agua. ¿De acuerdo? Cuando tenemos una sustancia pura, la temperatura de fusión coincide con la de solidificación. Lo que ponemos aquí T sub F. Bien, pasará el tiempo y cada vez más líquido irá solidificando hasta que llegue un momento que todo esté sólido y entonces, cuando eso suceda, la temperatura continuará descendiendo. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a suponer que repetimos el experimento, pero añadimos una pequeña parte de la otra sustancia, de B. Pues aquí lo que sucede es que llegamos a la temperatura de fusión y no observamos nada. ¿De acuerdo? Siempre observaremos que empezamos a tener los primeros cristales de A a una temperatura que va a ser inferior a la temperatura de fusión, a la temperatura de solidificación. Y cuando tengamos los primeros cristales de B, la pendiente en la que se produce este enfriamiento va a variar. Habrá un cambio de variación de la pendiente. Entonces, la temperatura irá descendiendo sin esta pendiente y llegaremos a un punto en el cual empezará a solidificar B. En este momento, la temperatura permanecerá estable, ¿de acuerdo? Y cuando deje de haber líquido en equilibrio, pues entonces la temperatura seguirá descendiendo. Bien, si vamos añadiendo cantidades sucesivas de cada vez más B, vamos viendo que la temperatura a la que aparece el primer sólido A cada vez es más baja. Y llega un momento, hay un punto en el cual aparece al mismo tiempo el sólido A y el sólido B. ¿Bueno? Si representamos temperatura, esta temperatura la representamos aquí en función de la fracción molar, pues tenemos estos puntos aquí que siguen esta línea hasta este punto y por debajo del cual tenemos los dos sólidos. ¿De acuerdo? Si ahora repetimos este proceso partiendo de B en vez de A,
y vamos añadiendo cantidades de B, pues veremos que tenemos una curva similar, empezará aquí y acabará en el mismo punto. Bueno, empezará aquí o empezará aquí. Es decir, empezará donde esté la temperatura de fusión de B puro. ¿De acuerdo? Bien, pues esto que tenemos aquí, va a ser nuestro diagrama de fases. Entonces, como digo, tenemos una fase, o sea, dos fases sólidas invisibles, pero que las fases líquidas son visibles, pues entonces tenemos este tipo de diagrama de fases. Este punto corresponderá a la temperatura de fusión de la sustancia que hemos evaluado, ¿de acuerdo? Que corresponde con la fracción molar A igual a 1. Este punto corresponde con la fracción molar de B igual a 1. Será la temperatura de fusión de B. Estas curvas son las curvas de solubilidad. Cuando la temperatura es baja, pues tenemos el dominio de sólido. Cuando la temperatura sea alta, por encima de determinada temperatura, para cada composición pues tendremos fase líquida. Existe un punto, que es el punto epicéntrico, que tiene la característica de que coexisten en equilibrio la fase líquida con las dos fases sólidas. Vamos a ver con un poco de detalle aquí qué va a suceder cuando nosotros variemos la temperatura a una composición dada, ¿de acuerdo? Primero hay que decir que esto es a presión constante, ¿de acuerdo? Cuando variemos la presión, el diagrama de fases variará. Luego tenemos que fijar la presión. Vamos a suponer que partimos del punto 1. Entonces aquí tenemos un punto en el que solamente vemos líquido. Tenemos que hay dos componentes. Si calculamos el número de grados de libertad, pues será 2 más 2, menos el número de fases, que es 1, y el resultado será 3. Es decir, que un punto que esté en el área donde está 1, pues tendrá caracterizado con una presión, una temperatura, una composición y una fracción molar. ¿De acuerdo? Bien, vamos descendiendo la temperatura y llega un momento en que aparece el primer sólido. Entonces, el primer sólido que aparece, aparece B sólido, ¿de acuerdo? Porque en esta área del diagrama, pues B es mayoritario, entonces aparece B sólido. Bien. Este punto C que aparece aquí, lo único que nos está diciendo es que en el sólido la composición va a ser fracción molar de A igual a 0. ¿Vale? Luego fracción molar de B igual a 1. Y esta va a ser la composición que tendrá el líquido. Si seguimos bajando la temperatura, pues entonces en este punto tenemos que el número de grados de libertad es el siguiente, será el número de componentes sigue siendo 2, el número, o sea, 2 más 2, el número de grados de libertad, el número de fases es 2. Pero 2 más 2, 4, menos 2, queda 2 grados de libertad. ¿De acuerdo? Es decir, en esta área tenemos 2 grados de libertad. Esos grados de libertad son la presión y la temperatura, no la composición. ¿Qué pasa con la composición? Pues que viene fijada. La composición del sólido seguirá siendo esta que tenemos aquí, el punto D, en el cual solamente tenemos, pone que D, fracción molar de B igual a 1, fracción molar de A igual a 0. Y la composición de la fase líquida está dada por E.
Es decir, tendremos que leer aquí abajo del diagrama, lo que esté aquí, que sea la proyección de paralelo E, tendremos la composición de la fase líquida. ¿De acuerdo? Cuando tengamos un punto que en vez de que esté en esta misma línea, ese punto tendrá las mismas composiciones, tendrá la misma composición sólida y la misma composición del líquido. Pero lo único que variará será la cantidad relativa de sólido o de líquido que hay. De modo que aquí también podremos aplicar la regla de la palanca. Si seguimos descendiendo la temperatura, llegamos al punto 4, y en el punto 4 empieza a aparecer el primer sólido de A. Y si seguimos bajando, pues bueno, al final, en esta área, pues lo que tenemos es los dos sólidos invisibles. Y aquí, si calculáis el número de grados de libertad, son dos componentes, 2 más 2, 4, menos el número de fases, que es 2, pues sigue siendo 2. Es decir, que cada punto de aquí viene caracterizado por una presión y una temperatura, pero las composiciones pues son para A, fracción molar de A1, y para B, fracción molar de B igual a A. ¿Y qué pasa aquí en este punto que hemos llamado G? Lo hemos llamado G porque a veces estáis dormidos. ¿Qué pasa? ¿Vale? Bueno, pues aquí resulta que coexisten las tres fases. De manera que tenemos dos componentes más 2 menos 3 fases. Por lo tanto, solamente hay un grado de libertad, que es la presión. ¿De acuerdo? Es decir, a cada presión habrá un punto G diferente. ¿Vale? Sí. Los grados de libertad a partir del 3 no los hemos dado, ¿verdad? Los grados de libertad a partir del 3. O no quiso. Sí, pero este sistema no. Es que me había surgido tipo después de la concentración que grado La concentración de otra cosa. Serían ya distintas concentraciones. Pero como solamente tenemos dos componentes, pues teniendo una concentración tenemos fijada la otra, con lo cual no hace falta, ¿no? No está fijada. Sería, pues eso, más concentraciones. Los siguientes grados de libertad. Ahora lo que nos interesa es aplicar esto. Ah, bueno, sí. A ver, esto no solamente elementos o cosas más o menos raras siguen el diagrama de fases sino que también algunas sustancias de interés farmacéutico pues también lo siguen. Las urea paracetamol, por ejemplo, pues también siguen, y algunas mezclas de otros fármacos también siguen este tipo de equilibrio. Vale, vamos a hacer este problema. Y a partir del siguiente esquema, entonces nos dan una serie de vasos de precipitados y todos contienen un sólido y un líquido y nos dan unas temperaturas y unas composiciones del líquido. Si se construye el diagrama, temperatura calcular y calcular la entropía de fusión para la componente B y luego describir lo que ocurre al iniciar un líquido en el que la fracción molar ya es 0,2. ¿Vale?
Aquí la temperatura vamos a ponerla donde la agua. Entonces, a ver, está 0,5, es la 1, y luego así. Entonces vamos a poner aquí 300 Kelvin, 350 y aquí 400. Vale, en este punto nos dicen que es 0,340. 340, vale, tenemos ahí el primer punto. El segundo punto será 0,175. Más o menos por aquí. Más o menos aquí. Y la temperatura 315. ¿No? Por aquí sería el segundo punto. El tercer punto nos dice 0,33. Y 291. Aquí, ¿vale? Vale, el siguiente punto sería 0,685 y 352. ¿Vale? El siguiente punto sería 1 y 394. ¿Vale? Tenemos esos puntos representados. Ya vamos a ver qué es cada cosa. A ver, en el punto 1, este sería el punto 1, y el punto 2, punto 3, punto 4 y punto 5. ¿De acuerdo? Entonces, en el punto 1, ¿qué tenemos? Tenemos el líquido, sólido B, y nos dicen que el líquido solamente, bueno, el líquido solamente es B, porque nos dicen que la fracción molar de A es 0. Entonces aquí lo que tenemos es B puro, y esto sería, este punto correspondería a la temperatura de fusión de B. ¿De acuerdo? Esta sería la temperatura de fusión de B. Vamos a ver que también hay líquido. Nos lo dicen. A ver, aquí hay líquido. ¿Qué preguntas? O sea, como el líquido y sólido B, Sí, o sea, el líquido bebé de donde. pues porque la fracción molar de A es 0. Y es una mezcla de los componentes. ¿De acuerdo? Es decir, a ver. La fracción molar de A es 0, la fracción molar de B es 1, luego esto es la temperatura de fusión de B. ¿De acuerdo? Bien, en el segundo punto, pues tenemos líquido y sólido B. ¿De acuerdo? Es decir, que B está puro como sólido. En el punto 3 tenemos tres fases. Por lo tanto, nos están dando el punto eutéptico. Tenemos líquido, sólido A, sólido B. Luego esto es punto eutéptico. ¿Vale? Lo pongo aquí abajo, que ya me cae.
el punto eutérpico. El punto eutérpico viene caracterizado por una temperatura eutérpica y una composición eutérpica. ¿De acuerdo? Llamamos punto eutérpico al par de esas dos variables. Bien. El punto 4, pues tenemos líquido y sólido A, ¿de acuerdo? En equilibrio. Y en el punto 5, pues tenemos lo mismo que aquí. Tenemos líquido y sólido A. Entonces nos dice que la fracción de A es 1. Por lo tanto, lo que tenemos es la temperatura de fusión de A. Bien, entonces, bueno, pues esto será el punto eutérpico. Y dejamos la raya esta horizontal. Esto vendrá aquí. Y esto hará así. ¿De acuerdo? Tenemos aquí líquido. A concentraciones elevadas de A tendremos sólido A. A concentraciones elevadas de B tendremos sólido B. Y tendremos los dos sólidos invisibles. ¿De acuerdo? Vale, entonces ahora vamos a calcular la cantidad de fusión para el componente B. Bueno, todo esto son a la altura de esta línea señala el equilibrio, ¿no? Entonces podemos utilizar cualquier punto que esté aquí. Podemos utilizar el punto eutérpico mismo, ¿de acuerdo? Entonces, mira, sería el mediano de P igual a la cantidad de fusión partido por R, por partido por la temperatura de fusión, que no quiero partido por la temperatura. Entonces sería el mediano de 1 menos 0,33 igual a nuestra incógnita de temperatura de fusión y la bueno, por 8, por R, ¿vale? Tienes 8,314, 1 partido por 340, menos 1 partido por 291, y allí, ¿de acuerdo? Entonces de aquí, división de B, da 6.720 joule por mol. Vale, podríamos haber calculado también la entalpía de fusión de A. Pues tenemos todos los datos. No nos lo pide el problema, pero bueno, lo podemos plantear. Sería simplemente lo que yo me refería 0,33 igual a la entalpía de fusión de A y de R. Y aquí pondríamos 1 partido por 344 Kelvin menos 1 partido por 291. ¿Se ve bien lo que he escrito? De 294 a 298. Para ver eso. Una hora nos dice, en el apartado C, para el apartado C lo voy a hacer aquí. Describiendo profunda el estado líquido en el que la fracción molar es 0,2. Será un líquido que esté por aquí, ¿no? Cuando se esté aquí. Estamos aquí, 800 grados, ¿vale? Aquí los Kelvin. Entonces lo que pasará es que va a ver. Bueno, pues pasará que más o menos
a 300 Kelvin, a 300 Kelvin, B solidifica. Y aparece el primer B, ¿no? Y si seguimos bajando la temperatura a 291, ¿de acuerdo? Porque sabemos que es la temperatura del núcleo eléctrico, pues todo será sólido. Bueno, solidifica B, o sea, temperaturas menores de 291 Kelvin, pues todo sólido. ¿Vale? Muy bien. Vale, pues ahora seguimos con este tema.